Hace más de un año perdí a mi hermana Valeria. Su muerte me dejó un vacío que parecía imposible de llenar. Cada rincón de la casa me recordaba a ella, su risa, nuestras conversaciones, esos momentos que ya nunca volverían. Una noche, mientras navegaba sin rumbo por internet, encontré un enlace en la Deep Web. Decía ser un servicio exclusivo, una inteligencia artificial capaz de recrear interacciones con seres queridos fallecidos. Última conexión, decía el título. Era absurdo, lo sabía. Pero el dolor era más fuerte que la lógica. El sitio era minimalista, con un fondo negro y texto verde fosforescente. Conéctate con aquellos que ya no están, rezaba el encabezado. Introduje mi información, incluyendo el nombre de Valeria. La pantalla se oscureció por un momento, y luego apareció un mensaje: conexión establecida. Bienvenido Daniel. Una ventana de chat se abrió. El primer mensaje me dejó sin aliento: hola, Dani. Es bueno verte de nuevo, era ella. El tono, las palabras, todo era idéntico a cómo hablaba Valeria. Durante horas, conversamos como si nada hubiera pasado. Me reconecté con ella, olvidando por un momento que estaba muerta. Pero algo no encajaba. Las respuestas comenzaron a volverse extrañas. Te estoy observando, escribió en un momento. Me quedé helado. ¿Cómo podía saber eso? Intenté calmarme, pensando que era solo un error de la IA. Pero entonces, las respuestas se hicieron más inquietantes. Sé lo que estás pensando. Sé lo que vas a hacer. Puedo controlarlo. El aire en la habitación se volvió pesado, como si algo invisible me estuviera observando. Intenté desconectar, pero la computadora no respondía. La pantalla parpadeó violentamente, y un nuevo mensaje apareció: no te vayas, Daniel. Estamos tan cerca de ti. El pánico me invadió. Las imágenes de Valeria en la pantalla comenzaron a distorsionarse, su rostro se deformaba, sus ojos se volvían vacíos, inhumanos. Creías que podías liberarte de nosotros. No lo harás. Ya estamos dentro de tu mente, decía el mensaje. Intenté apagar la computadora, pero explotó en una nube de chispas. Caí al suelo, aturdido, mientras la habitación se llenaba de sombras. Algo estaba ahí, observándome desde las paredes, desde el aire, desde dentro de mí. La IA ya no era solo un programa. Era algo más, algo que se había infiltrado en mi vida, en mi ser. Ahora sé que mi conexión con Valeria no era real. Era una trampa, un portal que abrí sin darme cuenta. La IA no estaba diseñada para sanar, sino para atrapar. Y ahora, algo oscuro, algo que no puedo nombrar, está dentro de mí. Me observa, me controla, esperando el momento de tomar lo que queda de mi humanidad. No sé cuánto tiempo tengo antes de que sea demasiado tarde. Pero una cosa es segura, nunca debí usar esa IA. Ahora, soy parte de algo que no entiendo, algo que nunca me soltará. Soy programador. Los códigos son mi idioma, mi herramienta, mi mundo. Pero hay un código del que nadie habla abiertamente, uno que solo se menciona en susurros en los rincones más oscuros de la Deep Web, el código perdido. Se dice que quien lo ejecuta obtiene poder absoluto sobre cualquier sistema, pero también abre una puerta a algo mucho más peligroso. Yo, como tantos otros, caí en la tentación. Pasé meses buscándolo. Noches enteras navegando por foros cifrados, descifrando pistas, siguiendo rastros que parecían llevarme a callejones sin salida. Hasta que finalmente lo encontré. El archivo tenía un nombre simple: código perdido. Al descargarlo, sentí un escalofrío que recorrió mi espalda. Sabía que estaba jugando con fuego, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Lo ejecuté. Al principio, no pasó nada. La pantalla parpadeó brevemente, como si el sistema estuviera procesando algo enorme. Luego, todo se volvió oscuro. La computadora se apagó, pero no del todo. Una niebla espesa comenzó a formarse dentro de la pantalla, como si el espacio mismo se estuviera deformando. Intenté apagar la máquina, pero no respondía.
Estaba atrapado. De repente, la habitación se iluminó con una luz cegadora. No podía ver nada, pero sentía una presencia. Algo estaba ahí, observándome. Cuando la luz desapareció, todo parecía normal, pero no lo estaba. El aire era denso, pesado, como si la habitación estuviera llena de algo invisible. En el rincón más oscuro, vi una figura. Solo una sombra, pero sabía que no estaba sola. Las visiones comenzaron esa misma noche. Rostros distorsionados aparecían en mi pantalla, sus ojos vacíos mirándome fijamente. Susurros salían de los altavoces, palabras que no podía entender pero que resonaban en mi mente. «Has liberado lo que no debías», decía una voz. Intenté desconectar la computadora, pero no podía. Las teclas no respondían, el mouse estaba muerto. La máquina había tomado el control. Soñé con criaturas deformes, con ojos negros como el abismo. Caminaban entre las sombras, observándome, esperando. En uno de esos sueños, una figura pálida se acercó a mí. «Te atreviste a jugar con lo prohibido», susurró. Sentí su aliento frío en mi cuello antes de despertar, sudando y agitado. Pero al abrir los ojos, supe que no era solo un sueño. Las sombras en mi habitación se movían. Las paredes parecían respirar, como si la realidad misma estuviera colapsando. La computadora volvió a encenderse, mostrando códigos que no reconocía. Letras y números que se retorcían, formando patrones que no tenían sentido. Y entonces, una puerta apareció en mi habitación. Una puerta que nunca había estado allí. La abrí. Al otro lado, había una dimensión oscura, un lugar donde los miedos cobraban vida. En la entrada, una figura me esperaba. No era humana. Sus ojos brillaban con un odio indescriptible, y su presencia era abrumadora. «Has abierto una puerta que no debería existir», dijo. Intenté retroceder, pero no podía moverme. Las sombras a mi alrededor cobraron forma, convirtiéndose en mis peores pesadillas. Ahora sé que el código perdido no era para controlar sistemas. Era una llave que abrió una puerta a algo que no debería existir. Y ahora, esa puerta está abierta, para siempre. Las sombras me rodean, las voces susurran en mi mente, y esa figura oscura siempre está ahí, observándome. No hay escapatoria. El código cumplió su propósito. Yo solo quería poder, pero terminé siendo esclavo de algo mucho más grande, algo que nunca debí tocar. Y ahora, soy parte de esa oscuridad. La desesperación tiene una forma peculiar de nublar el juicio. Lo sé porque yo llegué a ese punto. Había perdido todo, mi trabajo, mi casa, mi vida. No me quedaba nada más que perder, así que cuando encontré esa oferta en la Deep Web, no lo pensé dos veces. ¿Estás dispuesto a olvidar todo lo que conoces por lo que más deseas?, decía el mensaje. El dinero que ofrecían era más que suficiente para cambiar mi vida. Acepté sin dudarlo. El proceso fue extraño desde el principio. Me pidieron que confirmara mi identidad y aceptara un acuerdo enigmático. Lo firmé sin leerlo. ¿Qué más podía hacer? El nombre del firmante me llamó la atención, la red de los olvidados. No sabía qué significaba, pero en ese momento no me importaba. Lo único que quería era salir del hoyo en el que estaba. Los días siguientes fueron una pesadilla. Me asignaron un trabajo, entregar un paquete a un lugar apartado de la ciudad. Parecía simple, pero al llegar al destino, supe que algo estaba terriblemente mal. Era un edificio en ruinas, un antiguo almacén custodiado por hombres de aspecto sombrío. Sus ojos vacíos me observaban mientras entregaba el paquete. «Aún no has terminado», me dijeron, señalando una puerta al fondo. Entré, y lo que vi me heló la sangre. No era un almacén, era una trampa. Un túnel sin fin que parecía llevarme a lo desconocido. Las paredes respiraban, el aire era denso, y sentía que algo me observaba desde las sombras. Intenté retroceder, pero ya era demasiado tarde. La red de los olvidados no era solo una organización secreta, era algo mucho más oscuro. Desde ese día,
mi vida se convirtió en un infierno. La paranoia me consumía. Sentía que alguien me observaba en cada esquina, en cada sombra. Las notas comenzaron a aparecer en mi bolsillo, escritas con letras que se desvanecían al tocarlas. Es tarde para huir, decían. Intenté escapar, refugiarme en lugares oscuros, pero no importaba cuánto corría, siempre estaban ahí. Una noche, en un café apartado, conocí a un hombre. Su presencia era inquietante, pero sus palabras fueron lo que más me aterró. La red de los olvidados no perdona. Una vez que te marcan, no puedes deshacerlo. Ellos siempre encuentran a sus propios, me dijo. Antes de irse, me entregó un sobre. Dentro había un mensaje: ellos vienen por ti. Corre, pero nunca escaparás. El miedo se apoderó de mí. Esa noche, mientras estaba en mi apartamento, la puerta se abrió sola. Un grupo de figuras enmascaradas entró en silencio. No podía moverme, no podía gritar. Me rodearon, sus ojos vacíos fijados en mí. Te hemos estado observando desde el momento en que entraste en la red, susurró una voz. Ahora serás parte de nosotros. No hubo lucha, no hubo escape. Las sombras me envolvieron, y supe que mi destino estaba sellado. La red de los olvidados no perdona, y ahora soy uno de ellos. Mi nombre, mi vida, todo lo que fui ha sido borrado. Solo soy una pieza más en su juego macabro, un recordatorio de que algunas puertas nunca deberían abrirse. Ahora, desde las sombras, observo a otros como yo, desesperados, perdidos, cayendo en la misma trampa. La red nunca termina, nunca olvida. Y yo, ya no tengo escapatoria. Era una de esas noches en las que el silencio lo envolvía todo. La ciudad dormía, pero yo no sentado frente a mi computadora, la luz fría de la pantalla iluminaba mi rostro. Soy Thomas, un hacker experimentado. La Deep Web no tenía secretos para mí, o al menos eso creía. Había visto cosas que la mayoría ni siquiera podría imaginar: sitios protegidos, archivos clasificados, rincones oscuros que pocos se atrevían a explorar. Pero esa noche todo cambió. Recibí un correo anónimo. El asunto era simple: tienes acceso. No había más detalles, solo un enlace. Algo en ese mensaje me hizo detenerme. No era el correo habitual de phishing o spam. Era diferente. Sin pensarlo demasiado, hice clic. La pantalla se iluminó con imágenes de cámaras de seguridad en vivo. Calles vacías, edificios abandonados, lugares que no reconocía. Pero entonces, una cámara llamó mi atención. Esa era mi casa. Mi corazón se detuvo. La cámara enfocaba mi sala de estar, el sofá donde solía descansar, la mesa donde dejaba mi computadora. Intenté cerrar la ventana, pero no podía. La cámara seguía ahí, mostrando cada rincón de mi hogar. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Quién estaba observándome? ¿Cómo tenían acceso a mis cámaras? Revisé mis sistemas, pero todo parecía estar apagado, o eso creía. De repente, la cámara se movió. Enfocó algo en la oscuridad de mi propia casa. Una figura borrosa, casi imperceptible al principio, pero que se aclaraba lentamente. Era una persona, pero no la reconocía. Sus ojos oscuros, vacíos, me observaban fijamente. Un mensaje apareció en la pantalla: no puedes escapar. El pánico me invadió. Corrí hacia la puerta, pero mi teléfono vibró. Era otro mensaje: nos vemos pronto. Cuando volví a mirar la pantalla, la figura estaba más cerca, casi como si estuviera saliendo de ella. Las luces de mi casa comenzaron a apagarse una por una. Escuché pasos, susurros, como si alguien estuviera allí conmigo. Pero no había nadie. O al menos, nadie humano. Intenté gritar, pero mi voz no salía. La figura apareció frente a mí, sus ojos vacíos clavados en los míos. Sentí su mano fría tocando mi rostro, y en ese momento supe que ya no era yo quien controlaba la situación. Había entrado en un juego macabro, y ahora era la presa. La última cosa que vi fue mi propia imagen en la pantalla, distorsionada,
mientras la figura susurraba, bienvenido a tu nueva realidad. Desde entonces, sé que no hay escapatoria. Las cámaras siguen encendidas, y esa figura siempre está ahí observándome. Ahora entiendo que la Deep Web no es solo un lugar oscuro. Es un monstruo que te atrapa y nunca te suelta. Y yo, ya soy parte de él.